Hoy viajamos al corazón de la península ibérica. Bienvenidos a Castilla-La Mancha, una de las regiones más extensas de España, y, al mismo tiempo, una de las más desconocidas para muchos viajeros. Aquí, los paisajes abiertos se mezclan con ciudades históricas, pueblos medievales y una herencia cultural que ha marcado la historia del país durante siglos. Castilla-La Mancha es tierra de castillos, de molinos de viento, de rutas literarias y de tradiciones que siguen vivas. Esta comunidad autónoma está formada por 5 provincias: Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Albacete. Un territorio que fue clave en la Edad Media, frontera entre reinos cristianos y musulmanes, y escenario fundamental del Siglo de Oro español. En estas tierras nació uno de los personajes más universales de la literatura, Don Quijote de la Mancha, creado por Miguel de Cervantes. Sus paisajes inspiraron una obra que hoy se lee en todo el mundo y que sigue definiendo la identidad de esta región. Pero Castilla-La Mancha no es solo historia. Es gastronomía tradicional, naturaleza sorprendente, parques naturales poco masificados y ciudades patrimonio de la humanidad como Toledo y Cuenca. Si te gusta viajar más allá de lo evidente, entender los lugares que visitas y conocer su historia de forma clara y directa, quédate hasta el final. Nuestro viaje por Castilla-La Mancha comienza en Toledo, una de las ciudades con mayor peso histórico de España. Situada sobre un promontorio rocoso y rodeada casi por completo por un gran meandro del río Tajo, Toledo fue durante siglos un enclave estratégico y cultural de primer orden. Conocida como la ciudad de las 3 culturas, Toledo fue hogar de cristianos, judíos y musulmanes durante la Edad Media. Esta convivencia dejó una huella visible en su urbanismo, en su arquitectura y en su legado artístico, convirtiendo a la ciudad en un auténtico museo al aire libre. Toledo fue capital del reino visigodo en el siglo VI, más tarde, una de las ciudades más importantes de la Corona de Castilla. En el año 1986, su casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un reconocimiento a su extraordinaria conservación y valor histórico. Pasear por Toledo es recorrer siglos de historia a través de calles estrechas, plazas irregulares y edificios que muestran estilos romanos, islámicos, góticos, mudéjares y renacentistas. En el corazón del casco histórico se alza la Catedral Primada de Santa María de Toledo, uno de los templos góticos más importantes de Europa. Su construcción comenzó en el año 1226, durante el reinado de Fernando III el Santo, sobre los restos de una antigua catedral visigoda y una posterior mezquita. La catedral está dedicada a Santa María y ostenta el título de primada, porque es la sede principal de la Iglesia Católica en España. Su imponente arquitectura gótica francesa se adapta al trazado irregular de la ciudad, lo que le da una planta singular y diferente a otras grandes catedrales europeas. En su interior se conservan auténticos tesoros artísticos. Destaca el retablo mayor, una obra monumental del gótico tardío, considerado uno de los más espectaculares del continente por su tamaño y riqueza decorativa. La catedral alberga también obras de grandes maestros como el Greco, Goya, Velázquez y Caravaggio, además de una de las sacristías más importantes del mundo del arte. Otro elemento destacado es el transparente, una intervención barroca del siglo XVIII que permite el paso de la luz natural hacia el altar mayor mediante una compleja composición escultórica. La torre campanario alcanza casi 92 metros de altura y domina el perfil urbano de Toledo, siendo visible desde numerosos puntos de la ciudad y del Valle del Tajo. Visitar la Catedral de Toledo no es solo entrar en un edificio religioso. Es comprender el poder, la riqueza y la importancia espiritual que tuvo esta ciudad durante siglos en la historia de España. En plena plaza del Ayuntamiento, uno de los espacios más representativos del casco histórico, se encuentra el Ayuntamiento de Toledo, un edificio que refleja el poder civil de la ciudad frente a su gran símbolo religioso, la Catedral Primada. La construcción del actual ayuntamiento comenzó a finales del siglo XVI y se prolongó durante el siglo XVII. El proyecto estuvo vinculado a arquitectos relacionados con el entorno de Juan de Herrera, el gran referente del estilo herreriano en España, aunque el edificio combina varios lenguajes arquitectónicos. Su fachada principal es sobria y equilibrada, construida en piedra,
con 3 niveles bien diferenciados y 2 torres laterales rematadas por chapiteles de pizarra, un elemento muy característico de la arquitectura castellana de la época. El edificio se levantó sobre antiguas casas consistoriales medievales, lo que explica la adaptación del conjunto al espacio irregular de la plaza. Este detalle es muy común en Toledo, una ciudad donde la historia obliga a los edificios a convivir con trazados urbanos heredados de siglos anteriores. En el interior del ayuntamiento se conservan salas históricas con artesonados de madera, pinturas y elementos decorativos que reflejan la importancia institucional que tuvo Toledo como ciudad clave del Reino de Castilla. La plaza del ayuntamiento ha sido, desde la Edad Media, escenario de la vida pública de la ciudad. Aquí se celebraban actos oficiales, proclamaciones, mercados y eventos civiles, en un espacio dominado por el diálogo visual entre el poder religioso y el poder municipal. Hoy, el Ayuntamiento de Toledo sigue siendo la sede del gobierno local y uno de los puntos más fotografiados del casco histórico, gracias a su privilegiada ubicación frente a la catedral y a la armonía arquitectónica del conjunto. Detenerse aquí permite entender cómo Toledo fue durante siglos una ciudad donde religión, política y vida cotidiana convivían en apenas unos metros cuadrados. Dominando el punto más alto de la ciudad se alza el Alcázar de Toledo, una fortaleza imponente que ha marcado el perfil urbano toledano durante más de 2000 años. Su posición estratégica permite controlar visualmente todo el entorno y explica por qué este lugar ha sido ocupado de forma continua desde época romana. El término alcázar procede del árabe al-asr, que significa fortaleza o palacio. A lo largo de la historia, este edificio ha sido residencia romana, palacio visigodo, fortaleza musulmana y, más tarde, residencia real durante el reinado de Carlos I y su hijo Felipe II. La configuración actual del Alcázar corresponde principalmente al siglo XVI, cuando se transformó en un gran palacio renacentista. Arquitectos como Alonso de Covarrubias y Juan de Herrera participaron en su diseño, dotándolo de una planta cuadrada, 4 torres angulares y una imagen sólida y monumental. El Alcázar es especialmente conocido por su papel durante la Guerra Civil Española. En 1936 fue escenario de un asedio de más de 2 meses, un episodio que provocó la destrucción casi total del edificio. Tras la guerra, el Alcázar fue reconstruido respetando su aspecto original, convirtiéndose en un símbolo histórico y político del siglo XX español. En la actualidad, el Alcázar alberga el Museo del Ejército, uno de los más importantes de España. En su interior se recorren siglos de historia militar, desde la Edad Media hasta la época contemporánea, con colecciones de armas, uniformes, documentos y piezas históricas de gran valor. Desde sus inmediaciones se obtienen algunas de las mejores vistas del casco histórico y del río Tajo, lo que convierte al Alcázar no solo en un lugar de visita cultural, sino también en un punto clave para entender la estructura y la evolución de Toledo. El Alcázar de Toledo no es solo una fortaleza. Es un resumen en piedra de la historia de la ciudad y de los grandes acontecimientos que han marcado el devenir de España. Miguel de Cervantes Saavedra es una figura esencial para comprender la identidad cultural de Castilla, La Mancha y, en especial, la dimensión literaria de Toledo. Aunque Cervantes nació en Alcalá de Henares, su obra está profundamente vinculada a estas tierras gracias a Don Quijote de la Mancha. En Toledo, el monumento dedicado a Cervantes se encuentra junto al Arco de la Sangre, uno de los accesos históricos a la plaza de Zocodover, el corazón social de la ciudad. Se trata de un enclave muy significativo, ya que conecta el espacio urbano más popular de Toledo con la memoria literaria más universal de la región. El monumento está realizado en bronce y se apoya sobre un pedestal de piedra. La figura de Cervantes aparece representada de cuerpo entero, en actitud serena y reflexiva, evocando al escritor que dio forma a una obra fundamental de la literatura mundial. El Arco de la Sangre, que sirve de marco al monumento, formaba parte del antiguo Hospital de la Santa Cruz y de la vida asistencial y social de la ciudad medieval. Esta ubicación refuerza la idea de Cervantes como observador de la condición humana, un rasgo central de su obra. Cervantes conoció Toledo y la citó en Don Quijote de la Mancha como una ciudad antigua, noble y llena de saber.
En el siglo XVI, Toledo era uno de los grandes centros políticos, religiosos e intelectuales de España, un escenario perfectamente integrado en el universo cervantino. Este monumento no solo rinde homenaje a un escritor. Recuerda que Castilla-La Mancha es una tierra literaria, donde paisaje, historia y ficción se entrelazan hasta convertirse en identidad cultural. El Arco de la Sangre es uno de los accesos históricos más singulares de Toledo y un elemento fundamental para entender la evolución urbana de la ciudad. Se sitúa junto a la plaza de Zocodover y actúa como conexión entre este espacio central y el trazado interior del casco histórico. Este arco formaba parte del antiguo Hospital de la Santa Cruz, también conocido como Hospital de la Sangre, una institución benéfica medieval dedicada a la atención de pobres y enfermos. De este hospital toma su nombre el arco, que ha llegado hasta nuestros días como uno de los pocos restos visibles del conjunto original. El Arco de la Sangre tiene origen medieval, aunque su aspecto actual es fruto de reformas posteriores. Su estructura es sencilla y funcional, construida en piedra, y responde más a una necesidad urbana que a un propósito monumental, algo muy característico de Toledo. Durante siglos, este paso fue utilizado diariamente por comerciantes, viajeros y ciudadanos, ya que Zocodover era el principal punto de entrada a la vida pública de la ciudad. El arco marcaba una transición clara entre el espacio abierto de la plaza y el entramado de calles estrechas del Toledo histórico. Junto al Arco de la Sangre se encuentra el monumento a Miguel de Cervantes Saavedra, una ubicación cargada de simbolismo. Aquí, en uno de los lugares más transitados de la ciudad, la figura del escritor recuerda la profunda relación entre Toledo, Castilla-La Mancha y la literatura universal. Hoy, el Arco de la Sangre sigue cumpliendo su función como paso urbano y punto de referencia. Aunque a menudo pasa desapercibido frente a grandes monumentos, es una pieza esencial del paisaje histórico toledano. Detenerse aquí permite comprender cómo Toledo se ha construido a base de capas históricas superpuestas, donde incluso los elementos más discretos cuentan siglos de historia. La plaza de Zocodover es el verdadero centro neurálgico de Toledo y uno de los espacios urbanos más importantes de toda Castilla-La Mancha. Desde hace siglos, este lugar ha sido el principal punto de reunión, comercio y vida social de la ciudad. El nombre de Zocodover procede del árabe Suqa de Dabab, que significa mercado de las bestias. Durante la época musulmana, aquí se celebraban mercados de ganado, lo que explica tanto su denominación como su función original. A lo largo de la Edad Media y la Edad Moderna, la plaza fue escenario de acontecimientos clave, ferias, fiestas populares, celebraciones oficiales y actos públicos. También fue el lugar donde se celebraron autos de fe durante el periodo de la Inquisición, lo que muestra la compleja y a veces dura historia de la ciudad. La plaza de Zocodover presenta una forma irregular, adaptada al relieve y al trazado medieval de Toledo. Tras varios incendios, especialmente el del siglo XVI, el espacio fue reorganizado, dando lugar a la configuración actual, con edificios sobrios y fachadas uniformes que aportan armonía al conjunto. Desde Zocodover parten algunas de las calles más importantes del casco histórico. Es el punto de acceso natural al Alcázar y uno de los lugares desde donde se inicia la visita a la catedral y al resto de monumentos principales. Históricamente, esta plaza ha sido el lugar donde se mezclaban todas las clases sociales de Toledo, comerciantes, viajeros, autoridades y ciudadanos. Esa función de cruce de caminos se mantiene hoy en día. En la actualidad, la plaza de Zocodover sigue siendo un espacio vivo y dinámico. Cafeterías, comercios y eventos culturales conviven en un entorno que conserva su esencia histórica sin perder su papel cotidiano. Estar en Zocodover es entender Toledo desde dentro. Un lugar donde la historia, la vida diaria y el viajero se encuentran en el mismo punto, exactamente igual que ha ocurrido durante siglos. La iglesia de San Vicente es uno de los ejemplos más destacados del estilo gótico toledano, ubicada en pleno casco histórico, cerca del Arco de la Sangre y de la plaza de Zocodover. Aunque es menos conocida que la catedral o el Alcázar, su historia y arquitectura la convierten en una parada imprescindible para quienes buscan descubrir la Toledo más auténtica.
El edificio se levantó entre los siglos XIV y XV sobre los restos de un templo anterior, lo que refleja la larga tradición religiosa del lugar. Su construcción combina elementos góticos y mudéjares, una mezcla característica de Toledo, donde las influencias cristianas, musulmanas y judías se entrelazan de manera armoniosa. El interior de la iglesia conserva un valioso artesonado mudéjar y varias capillas laterales con retablos barrocos, además de un pequeño pero interesante patrimonio escultórico y pictórico que remite a la devoción local. Entre sus elementos más destacados se encuentra el altar mayor, decorado con policromía y dorados típicos del siglo XVII. San Vicente también tuvo una función social importante. A lo largo de los siglos sirvió como lugar de reunión y referencia para la comunidad del barrio, siendo testigo de numerosas festividades y celebraciones religiosas toledanas. Hoy, la iglesia de San Vicente mantiene su valor histórico y artístico, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de explorar un rincón menos masificado de Toledo, pero lleno de historia y encanto. Visitarla permite comprender mejor la vida cotidiana y religiosa de la ciudad más allá de sus monumentos más conocidos. El edificio de la Diputación Provincial de Toledo se encuentra en el casco histórico de la ciudad, muy cerca de la plaza de Zocodover, y representa un ejemplo destacado de la arquitectura institucional del siglo XIX. Este edificio alberga la sede administrativa de la Diputación, el organismo encargado de coordinar y gestionar los servicios provinciales en toda Toledo. Su construcción se remonta a mediados del siglo XIX, cuando la ciudad buscaba modernizar su infraestructura administrativa sin perder la armonía con el entorno histórico. El diseño combina elementos neoclásicos y neomudéjares, respetando la tradición arquitectónica toledana y adaptándose al paisaje urbano de la zona. La fachada principal, sobria pero elegante, está construida en piedra y destaca por sus líneas simétricas y la presencia de un gran escudo central que simboliza la autoridad provincial. En el interior se conservan salas históricas con mobiliario y decoraciones que reflejan la importancia administrativa y política de Toledo a lo largo del tiempo. El edificio no solo es un centro de gestión administrativa, sino también un referente visual en la ciudad. Su ubicación estratégica cerca de Zocodover y de importantes monumentos como la iglesia de San Vicente y el Arco de la Sangre refuerza su papel como parte integral del paisaje urbano histórico. Visitar o contemplar el edificio de la Diputación Provincial permite comprender cómo Toledo combina historia, arte y administración pública, manteniendo un equilibrio entre tradición y modernidad. El Paseo de Recaredo es uno de los accesos más prácticos y cómodos al casco histórico de Toledo. Situado en la ladera norte de la ciudad, conecta la parte baja con las estrechas calles del centro histórico, facilitando el recorrido a los visitantes que llegan a pie desde zonas más modernas o desde el aparcamiento del Río Tajo. Las escaleras mecánicas del Paseo de Recaredo fueron instaladas a finales del siglo XX con el objetivo de mejorar la accesibilidad del casco histórico, evitando largas y empinadas caminatas por las cuestas que caracterizan Toledo. Este sistema permite que tanto turistas como residentes puedan desplazarse de forma cómoda, segura y rápida, preservando al mismo tiempo el entorno urbano histórico. El paseo que acompaña a las escaleras ofrece unas vistas privilegiadas de la ciudad, con el Alcázar y la Catedral dominando el horizonte. Además, desde aquí se puede apreciar el trazado medieval de las calles, las murallas y los diferentes niveles que caracterizan el casco antiguo. Aunque pueda parecer un elemento moderno, las escaleras mecánicas se integran discretamente en el paisaje, respetando la estética de la ciudad y evitando impactos visuales en el patrimonio histórico. Para muchos visitantes, su uso transforma la experiencia turística, permitiendo acceder a puntos clave del centro sin el esfuerzo físico que requiere subir las empinadas calles de Toledo. Detenerse en el Paseo de Recaredo, además de utilizar las escaleras, ofrece una oportunidad única para observar la ciudad desde un punto elevado, con panorámicas que combinan historia, arquitectura y vida urbana en un solo vistazo. La Puerta de Bisagra es uno de los símbolos más reconocibles de Toledo y el acceso principal al casco histórico, desde el norte de la ciudad. Su imponente presencia la convierte en un punto de referencia tanto para visitantes como para los propios toledanos. La puerta actual data del siglo XVI y fue reconstruida sobre una antigua entrada árabe de la ciudad, conservando parte de su estructura medieval.
Su diseño responde al estilo renacentista, aunque mantiene elementos defensivos característicos de las fortificaciones toledanas. La fachada exterior de la puerta de bisagra está construida en sillería de piedra y presenta dos torres cilíndricas que flanquean el arco central, sobre el cual se encuentra un escudo imperial de Carlos V. Este detalle subraya la importancia de Toledo durante el reinado de los Habsburgo, cuando la ciudad era centro político y religioso de España. La puerta de bisagra no solo tenía un valor simbólico, servía como control de acceso a la ciudad y protección ante posibles invasiones. En su historia han pasado comerciantes, viajeros, ejércitos y autoridades, convirtiéndola en testigo de siglos de acontecimientos. Hoy, la puerta sigue funcionando como entrada monumental y es uno de los puntos más fotografiados de Toledo. Desde aquí se aprecia el trazado urbano que desciende hacia la plaza de Zocodover y el resto del casco histórico, ofreciendo una primera impresión inolvidable para quienes visitan la ciudad por primera vez. Visitar la puerta de bisagra permite comprender cómo Toledo combina defensa, monumentalidad y urbanismo, reflejando siglos de historia en un solo arco de piedra. Junto a la puerta de bisagra se encuentra la estatua de Alfonso VI, rey de León y Castilla, figura clave en la historia de Toledo. Alfonso VI fue el monarca que, en 1085, reconquistó Toledo tras la ocupación musulmana, incorporando la ciudad al reino de Castilla y marcando un antes y un después en la historia de España. La estatua, realizada en bronce, representa al rey montado a caballo, con gesto firme y majestuoso, simbolizando su papel como líder militar y figura histórica decisiva. Se encuentra sobre un pedestal de piedra que permite contemplarla desde distintos ángulos y destaca frente al imponente arco de la puerta de bisagra. Detrás de la estatua se extiende un tramo de la muralla de Toledo, una de las más importantes de la ciudad. Estas murallas fueron construidas y reformadas en distintas épocas, desde la época romana hasta la Edad Media y la Reconquista. Su función era proteger la ciudad de invasiones y controlar los accesos, adaptándose siempre a la topografía del terreno. El conjunto formado por la estatua y la muralla ofrece una visión clara de la historia defensiva y política de Toledo. Aquí se puede apreciar cómo la ciudad fue un punto estratégico durante siglos y cómo la fortificación y la simbología histórica se combinan para contar su pasado. Caminar junto a la estatua de Alfonso VI y contemplar la muralla permite entender la magnitud de la reconquista en la península ibérica y la importancia de Toledo como capital histórica, tanto militar como cultural. Es un lugar donde historia, arquitectura y memoria se entrelazan, ofreciendo a los visitantes una perspectiva única de la ciudad. En pleno corazón de la judería toledana, entre las calles de Santa María la Blanca y Santa Ana, se encuentra uno de los edificios más singulares de la ciudad, la Escuela de Artes y Oficios de Toledo, también conocida como Escuela de Arte de Toledo. Este edificio, cuya construcción comenzó en 1882, es una muestra destacada de la arquitectura historicista con influencias neomudéjares que caracterizan parte del urbanismo toledano del siglo XIX y principios del XX. La fachada principal es especialmente llamativa y merece una mirada detenida. Está organizada de manera simétrica y está presidida por una entrada doble que forma parte de un volumen casi cúbico que se proyecta hacia la calle. Los materiales empleados reflejan la riqueza artesanal de Toledo: ladrillo, que aporta calidez y ritmo visual, piedra, que aporta solidez, y cerámica vidriada, con un gran escudo de los Reyes Católicos decorado con el águila de San Juan, símbolo heráldico que remite a la historia de España y a la unidad de Castilla y Aragón. La combinación de ladrillo, piedra, cerámica, hierro y madera crea una composición rica y original que combina tradición y modernidad para su época. Sobre la entrada principal se conserva una inscripción en letra gótica que recuerda que la escuela se construyó reinando Alfonso XII, un detalle que conecta este edificio con el contexto político y cultural del momento. El arquitecto responsable de este proyecto fue Arturo Mélida y Alinari, importante figura de la arquitectura española del siglo XIX, quien también trabajó en la restauración del cercano monasterio de San Juan de los Reyes. Más allá de su función educativa, la fachada de la Escuela de Artes y Oficios es un ejemplo precioso de cómo Toledo ha sabido integrar su historia, su tradición artesanal y su legado arquitectónico en edificios que enriquecen el paisaje urbano.
El monasterio de San Juan de los Reyes es uno de los monumentos más emblemáticos de Toledo y un ejemplo magnífico del estilo gótico isabelino en España. Fue mandado construir por los reyes católicos, Isabel y Fernando, para conmemorar su victoria en la batalla de Toro en 1476 y para servir como iglesia y mausoleo real. Su construcción comenzó en 1477 y se caracteriza por una arquitectura gótica tardía con elementos mudéjares, muy típica de Toledo. El monasterio destaca por sus muros decorados con florones, pináculos y el escudo de los reyes católicos, así como por su claustro, considerado uno de los más bellos de la ciudad. El claustro es de 2 plantas y está adornado con intrincadas tracerías góticas y arcos apuntados. Su estética combina funcionalidad monástica con una rica ornamentación que refleja el poder y la devoción de los monarcas que lo mandaron construir. El monasterio fue también centro religioso y social de Toledo, albergando a la Orden de los Franciscanos y desarrollando actividades educativas y asistenciales durante siglos. Su iglesia conserva un notable retablo y numerosas obras de arte de la época, aunque la simplicidad de su nave principal permite contemplar la elegancia de la arquitectura sin distracciones. San Juan de los Reyes es, además, un ejemplo de cómo Toledo integró la simbología real, la espiritualidad y la riqueza artística en un solo edificio. Visitarlo permite entender la importancia de los reyes católicos en la consolidación de Castilla y en la historia de la ciudad, así como admirar la maestría de los artesanos y arquitectos del siglo XV. Uno de los símbolos más universales de Castilla-La Mancha son sus molinos de viento, y entre ellos, los de Consuegra se destacan como los más emblemáticos. Situados sobre la cima de la colina de la Muela, estos molinos dominan el paisaje y han inspirado durante siglos historias y leyendas, incluyendo la célebre obra de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Los molinos de Consuegra datan principalmente del siglo XVI y XVII y fueron construidos para moler el cereal, aprovechando la fuerza del viento en una región caracterizada por sus amplias llanuras y vientos constantes. Cada molino cuenta con una estructura cilíndrica de mampostería blanca y techos cónicos de madera, con las clásicas aspas giratorias que captan el viento. Originalmente, en Consuegra hubo más de 30 molinos, aunque hoy solo se conservan una decena, cuidadosamente restaurados. Algunos de ellos han sido convertidos en museos o espacios culturales donde se puede aprender sobre la historia de la molienda, la vida rural y la tradición manchega. Los molinos de viento no son solo patrimonio histórico, sino también un icono literario. Cervantes inmortalizó estas estructuras en la lucha de Don Quijote contra los molinos, un episodio que simboliza la lucha entre ilusión y realidad, y que sigue siendo una de las imágenes más reconocibles de España en el mundo. La visita a Consuegra permite recorrer estos molinos, subir a sus interiores, contemplar las aspas desde cerca y disfrutar de vistas panorámicas de la llanura manchega. Es un lugar donde historia, paisaje y literatura se encuentran, ofreciendo una experiencia auténtica del espíritu de Castilla-La Mancha. Nuestro viaje por Castilla-La Mancha nos lleva ahora a Cuenca, ciudad situada sobre un elevado promontorio entre los ríos Júcar y Huécar. Su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996, es famoso por su singular ubicación, con calles estrechas, plazas empedradas y edificios que parecen suspendidos sobre los abruptos barrancos. Cuenca es una ciudad donde la naturaleza y la arquitectura se fusionan de manera única. Desde sus miradores se aprecian vistas impresionantes de los ríos, las hoces y los paisajes de la serranía conquense, mientras que sus monumentos reflejan siglos de historia, desde la Edad Media hasta la actualidad. Las casas colgadas son, sin duda, el símbolo más reconocido de Cuenca. Situadas sobre el borde del acantilado del río Huécar, estas viviendas parecen desafiar la gravedad, con balcones de madera que se asoman directamente al vacío. Su origen se remonta a los siglos XIV y XV, aunque las casas actuales son resultado de varias reconstrucciones a lo largo de los siglos. Se construyeron con muros de piedra y entramado de madera, combinando funcionalidad y estética, adaptándose al terreno escarpado y aprovechando al máximo el espacio disponible. Estas casas no solo eran viviendas, también albergaban talleres y comercios,
convirtiéndose en el núcleo de la vida social y económica de Cuenca en la Edad Media. Hoy en día, algunas han sido restauradas y convertidas en museos y restaurantes, permitiendo a los visitantes experimentar la sensación de habitar un edificio colgado sobre el barranco. Entre ellas destaca la Casa de la Sirena, que actualmente alberga el Museo de Arte Abstracto Español, un espacio que combina historia y arte contemporáneo en un entorno espectacular. Desde los balcones de las casas colgadas se obtienen algunas de las vistas más icónicas de Cuenca, con el río Huécar serpenteando entre los barrancos y la ciudad medieval extendiéndose hacia el horizonte. Visitar las casas colgadas es sumergirse en la historia de Cuenca y comprender cómo sus habitantes supieron adaptarse al terreno, creando un paisaje urbano que parece salido de un cuento y que hoy atrae a viajeros de todo el mundo. El convento de San Pablo es uno de los monumentos más emblemáticos de Cuenca y un claro ejemplo de la arquitectura gótica y renacentista combinada con influencias platerescas. Se ubica sobre la hoz del río Huécar, muy cerca del casco histórico y de las famosas casas colgadas, ofreciendo unas vistas impresionantes del paisaje circundante. Su construcción comenzó en el siglo XVI por los dominicos, aunque el terreno ya contaba con edificaciones religiosas anteriores. El convento destaca por su imponente fachada de sillería, flanqueada por torres y decorada con escudos, elementos góticos y detalles renacentistas que reflejan la riqueza artística de la época. El edificio combina funciones religiosas y defensivas. Su ubicación sobre el barranco permitía protegerse, y al mismo tiempo, ejercer control visual sobre la entrada a la ciudad desde el río Huécar. El convento alberga un claustro de 2 plantas, con arcos y columnas que muestran la delicadeza de la arquitectura renacentista, así como espacios interiores con valiosas obras de arte y detalles ornamentales. Hoy, el convento de San Pablo funciona como parador nacional, uniendo la conservación del patrimonio histórico con un uso turístico y cultural moderno. Visitarlo permite apreciar tanto la historia religiosa de Cuenca como la adaptación de sus edificios al paisaje escarpado, una característica distintiva de esta ciudad única. Detenerse frente al convento de San Pablo es contemplar cómo la historia, la arquitectura y la naturaleza se combinan en un solo lugar, creando una experiencia que es al mismo tiempo educativa, visual y emocional. La Catedral de Santa María y San Julián es uno de los monumentos más importantes de Cuenca y un referente del gótico español, con influencias normandas y detalles renacentistas. Se encuentra en la Plaza Mayor, en el corazón del casco histórico, dominando visualmente la ciudad y el paisaje que rodea los ríos Huécar y Júcar. Su construcción comenzó a finales del siglo XII, poco después de la conquista de Cuenca por Alfonso VIII, y se prolongó durante varios siglos, lo que explica la combinación de estilos arquitectónicos que presenta hoy. El resultado es un edificio majestuoso, con una nave central amplia, capillas laterales y un coro elevado, que refleja tanto la devoción religiosa como el poder político de la época. La fachada principal es sobria pero elegante, con un gran rosetón y elementos decorativos góticos que muestran la influencia francesa. El interior alberga importantes obras de arte sacro, retablos y esculturas, así como un órgano monumental y vidrieras que inundan el espacio de luz y color. Entre los elementos más singulares de la catedral se encuentran sus torres y el cimborrio central, reconstruidos tras un incendio en el siglo XV. El templo está dedicado a la Virgen María y a San Julián, patrón de la ciudad, lo que subraya su importancia tanto religiosa como simbólica para Cuenca. Visitar la Catedral de Cuenca permite comprender la historia de la ciudad, la evolución del arte gótico en España y la estrecha relación entre poder, religión y arquitectura que caracterizó a la Edad Media. Es, sin duda, un lugar imprescindible para cualquier viajero que quiera conocer el alma histórica y artística de Cuenca. El mirador del pintor Víctor de la Vega es uno de los puntos panorámicos más espectaculares de Cuenca. Ubicado sobre la hoz del río Huécar, este mirador ofrece vistas privilegiadas de las famosas casas colgadas, del casco histórico y de los profundos barrancos que rodean la ciudad. Su nombre rinde homenaje a Víctor de la Vega, destacado pintor conquense del siglo XX, cuya obra se centró en capturar la belleza de la ciudad y su entorno natural.
El mirador, además de su función turística, simboliza la conexión entre arte y paisaje que siempre ha caracterizado a Cuenca. Desde este punto, se puede contemplar el trazado medieval de la ciudad, los edificios que se asoman sobre el acantilado y la armonía entre la arquitectura histórica y la naturaleza, que rodea los ríos Júcar y Huécar. Es un lugar ideal para fotografía, para detenerse y admirar la ciudad desde la distancia, y para comprender la relación entre Cuenca y su entorno geográfico. El mirador del pintor Víctor de la Vega es también un espacio que conecta con otros miradores cercanos, ofreciendo rutas peatonales que permiten recorrer el casco antiguo y disfrutar de diferentes perspectivas de la ciudad. Detenerse aquí permite apreciar cómo Cuenca se ha construido sobre su accidentado terreno, creando un paisaje urbano único que combina historia, arte y naturaleza. El Arco de Vezudo es uno de los accesos históricos al casco antiguo de Cuenca y un vestigio importante de las antiguas murallas que protegían la ciudad. Se ubica al pie de la colina del casco histórico, conectando la parte baja de Cuenca con la Plaza Mayor y otras calles céntricas, y sirve como recordatorio de la estructura defensiva medieval de la ciudad. Este arco se encuentra sobre un paso que originalmente formaba parte de la muralla musulmana y posteriormente fue integrado en las fortificaciones cristianas tras la conquista de Cuenca en el siglo XII. Su nombre proviene de un apellido local de la época, aunque hoy se asocia principalmente con su función histórica como entrada y salida de la ciudad. El Arco de Vezudo está construido en piedra, con un diseño sencillo y funcional, típico de los accesos defensivos de la Edad Media. Su arco de medio punto permite el paso de peatones y vehículos pequeños, y todavía conserva la robustez que le permitió resistir siglos de historia urbana. Caminar por el Arco de Vezudo permite imaginar cómo Cuenca estaba protegida y organizada en el pasado, con murallas, torres y puertas que controlaban el acceso a la ciudad. Desde este punto, además, se pueden disfrutar vistas del barrio histórico y del trazado urbano que ha permanecido casi intacto desde la Edad Media. Visitar el Arco de Vezudo es detenerse en un lugar donde historia, arquitectura y urbanismo medieval se encuentran, ofreciendo una perspectiva única de cómo se construyó y defendió Cuenca a lo largo de los siglos. El convento de las Carmelitas Descalzas de Cuenca es un espacio religioso de gran valor histórico y artístico, situado en el casco antiguo, muy cerca del centro histórico y de otros monumentos emblemáticos como la catedral y las casas colgadas. Fundado en el siglo XVII, este convento pertenece a la Orden Carmelita Descalza, una comunidad de clausura dedicada a la oración, la meditación y la vida contemplativa. El edificio destaca por su sobria fachada de piedra y su arquitectura austera, reflejo de la espiritualidad de la orden, que prioriza la simplicidad y la recogida sobre la ornamentación excesiva. En su interior, se conservan elementos barrocos, capillas decoradas con retablos y una iglesia pequeña pero elegante, que reflejan la sensibilidad artística y devocional de la época. El convento ha sido un importante referente espiritual en Cuenca durante siglos, ofreciendo un lugar de retiro y oración tanto para la comunidad religiosa como, indirectamente, para la ciudadanía, que durante años ha respetado y valorado la presencia de estas monjas en la ciudad. La vida monástica aquí sigue el modelo establecido por Santa Teresa de Jesús, fundadora de la orden, centrado en la austeridad, el silencio y la oración constante. Visitar o contemplar el convento de las Carmelitas Descalzas permite comprender otra dimensión de Cuenca, la espiritual y contemplativa. Es un ejemplo de cómo la ciudad ha conservado no solo su patrimonio histórico y arquitectónico, sino también su riqueza religiosa y cultural, ligada a tradiciones que han perdurado durante siglos. El Ventano del Diablo es uno de los miradores naturales más espectaculares de la provincia de Cuenca. Se encuentra a unos 8 kilómetros de la ciudad, sobre la hoz del río Júcar, y ofrece una panorámica impresionante del cañón, los riscos y el paisaje abrupto de la serranía conquense. Su nombre proviene de la leyenda local que cuenta que en este lugar el diablo solía asustar a los habitantes y viajeros, un relato que añade misterio y tradición popular al entorno natural. El Ventano del Diablo es un mirador natural, tallado por la erosión del río a lo largo de miles de años, y ofrece una sensación única de altura y vértigo al asomarse al precipicio. Desde este punto se pueden apreciar los meandros del río Júcar y las formaciones rocosas que caracterizan la hoz, un espacio de gran valor geológico y paisajístico.
El lugar es especialmente apreciado por fotógrafos, senderistas y amantes de la naturaleza, que buscan vistas panorámicas únicas y momentos de conexión con el entorno natural. El Ventano del Diablo no solo es un mirador, sino también un espacio donde historia, leyenda y naturaleza se combinan. Visitarlo permite comprender cómo la geografía de Cuenca ha influido en la vida de sus habitantes y en la riqueza cultural y legendaria de la región. Nuestro siguiente destino en la provincia de Cuenca nos lleva a la Ciudad Encantada, uno de los paisajes naturales más sorprendentes de Castilla-La Mancha. Situada a unos 30 kilómetros de la ciudad de Cuenca, en plena serranía, esta formación kárstica es famosa por sus espectaculares rocas modeladas por la erosión del viento y el agua, durante millones de años. Entre las formaciones más conocidas destaca el Tormo Alto, un gigantesco monolito que se eleva sobre el terreno como un gigante de piedra. Cada roca de la Ciudad Encantada tiene su propio nombre inspirado en la forma que recuerda a animales, personajes o figuras fantásticas, convirtiendo el lugar en un auténtico museo al aire libre. La Ciudad Encantada es un fenómeno geológico excepcional. La piedra caliza ha sido modelada lentamente por procesos de disolución y erosión, creando arcos, columnas, chimeneas de hadas y otras figuras sorprendentes. Tormo Alto y el resto de las formaciones permiten a los visitantes comprender cómo la naturaleza puede esculpir paisajes únicos y misteriosos. El recorrido por la Ciudad Encantada se realiza a través de senderos señalizados, que permiten disfrutar de la grandiosidad de estas formaciones de manera segura. Además de su valor geológico, el lugar tiene un atractivo cultural y turístico enorme, siendo escenario de leyendas y relatos populares que aumentan la sensación de asombro y misterio. Visitar Tormo Alto y la Ciudad Encantada es una experiencia que combina naturaleza, geología y leyenda. Es un lugar donde la imaginación se mezcla con la ciencia, ofreciendo una perspectiva única de la riqueza paisajística y natural de Cuenca. Nuestro viaje por Castilla-La Mancha nos ha permitido recorrer ciudades llenas de historia, paisajes sorprendentes y tradiciones que se conservan vivas hasta hoy. Desde las calles medievales de Toledo, con su catedral, el Alcázar y las casas colgadas, hasta los molinos de viento de Consuegra, íconos de la literatura y la identidad manchega, cada lugar nos ha contado su propia historia. Hemos admirado la arquitectura única de Cuenca, con sus casas colgadas, su imponente catedral y miradores como el del pintor Víctor de la Vega y el Ventano del Diablo, donde la naturaleza y la ciudad se encuentran en perfecta armonía. También hemos explorado la Ciudad Encantada y el Tormo Alto, recordando que Castilla-La Mancha no es solo historia y cultura, sino también un paisaje natural capaz de sorprender y maravillar a quien lo recorre. Cada ciudad, cada monumento y cada rincón de esta región nos muestra cómo pasado y presente conviven en un mismo espacio. Arte, historia, literatura y naturaleza se entrelazan para ofrecer una experiencia única al viajero. Castilla-La Mancha es una región que invita a descubrirla con todos los sentidos, a pasear sin prisa por sus calles y a dejarse envolver por su patrimonio, sus leyendas y su encanto particular. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Toledo, Cuenca y los paisajes manchegos. Si te ha gustado este viaje, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana para seguir descubriendo juntos los rincones más sorprendentes de España y del mundo. Nos vemos en la próxima aventura de Urban Backpack, donde la historia, la cultura y la naturaleza siempre se encuentran en el camino.